sociedad. Esta es una de las teorías del psiquiatra estadounidense Carl Augustus Menninger. Buenos días a todas y a todos. Reciban un saludo y felicitación por el inicio de año de parte de la presidenta municipal de Naucalpan de Juárez, la arquitecta Patricia Elisa Durán Reveles, así como un cordial saludo de la presidenta del Sistema Municipal DIF de Naucalpan. Agradezco infinitamente la invitación que tuviera bien hacerme la diputada Ingrid Chemelensky Castro, a ella mi reconocimiento por su incansable labor legislativa y sobre todo por el interés que muestra por darle mejor condición a la niñez y adolescencia mexiquense. Se requieren más diputadas y diputados como los que hay el día de hoy en la 60ª legislatura. Muchísimas gracias a los panelistas. Y pues bueno, yo vengo a darles mi punto de vista de las áreas de oportunidad que existen hoy en día en las procuradurías municipales de protección de niñas, niños y adolescentes en el Estado de México. Somos las y los procuradores los primeros en llegar a un hospital a altas horas de la noche, a ver las condiciones de una niña de 4 años que ha sido tuzada de su cabello y que la única parte del cuerpo en donde no hay marcas, lesiones o cicatrices es en la planta de los pies. Somos las y los procuradores municipales los que acudimos a una casa a tratar de rescatar a niñas y niños que han sido abandonados desde 2 días atrás por sus padres y tenemos que brincarnos y tenemos que saltarnos y tenemos que romper vidrios y sacar a esas niñas y niños para darles mejores condiciones. Espero no equivocarme con lo que el día de hoy manifieste. Hay algunas colegas, hay algunos colegas, procuradoras, procuradores municipales y este mensaje es en pro de que las y los diputados, las autoridades estatales, las autoridades municipales volteen a ver el trabajo que se hace desde las procuradurías municipales. Como ustedes saben, el pasado mes de diciembre se cumplieron 5 años de la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En esta ley nace la obligación a las entidades de promulgar sus propias leyes locales y dentro de esta ley surge la figura de la Procuraduría Federal y las Procuradurías Estatales. El Estado de México el próximo mes de mayo cumplirá 5 años de haber promulgado la Ley Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, siendo algo característico en esta ley que contempla 21 derechos a diferencia de 20 derechos que contempla la Ley General a favor de las niñas, niños y adolescentes. Es así donde nacen las procuradurías estatal y las procuradurías municipales. La Procuraduría Estatal dependerá del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, lo mejor conocido como el DIFEM, y las Procuradurías Municipales de los sistemas municipales DIF. Y son las unidades administrativas cuyo objetivo es la protección integral y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a través de la determinación y coordinación en la ejecución y seguimiento de las medidas de protección. No obstante que yo haya citado la Ley General y la Ley Estatal, podemos observar que en dichos cuerpos normativos las Procuradurías Municipales de Protección no cuentan con las facultades y atribuciones necesarias para cumplir totalmente con su objeto de protección integral y restitución de derechos. Pues las más amplias facultades se encuentran otorgadas a la Procuraduría Estatal. Quiero hacer un paréntesis para informarles, o más bien para decirles a las y los diputados de esta legislatura que cuentan con una de las mejores procuradoras a nivel nacional que existen en el tema de niñez y adolescencia. Asimismo, cuentan con una de las mejores secretarias ejecutivas dentro de los sistemas estatales de protección integral de niñas y niños y adolescentes. Me refiero a la maestra Cristel y me refiero a la licenciada Olga María. Es importante que lo sepan porque el Estado de México es punta de lanza a nivel nacional en acciones, programas e iniciativas en pro de la niñez y de la adolescencia. Comparto con ustedes también lo que en cada foro al que me invitan menciono. En cada rincón de cada calle, de cada colonia, existe una niña, un niño, un adolescente que sufre vulneración en sus derechos.
esa calle, ese rincón y esa colonia está dentro de un municipio. Por eso la importancia de que las y los diputados volteen a ver a las figuras de los municipios, y difiere un poquito de la participación anterior en donde decían que hay que quitarle el carácter de asistencialista al DIF. El DIF debe de ser siempre asistencialista. A quien le deben de dar la independencia y la autonomía es a las procuradurías municipales y a la Procuraduría Estatal. Es ahí donde realmente podríamos atacar mejor el problema de la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Como decía, los municipios somos los primeros en llegar, atender, detectar, escuchar, proteger la vulneración de los derechos en contra de niñas, niños y adolescentes. Es cierto que cada municipio es distinto, son como huellas digitales, algunos tendrán problemas más de trata, otros tendrán más problemas de abuso, otros tendrán más problemas de trabajo infantil, pero siempre serán los municipios en donde se deba de voltear a ver a las niñas, niños y adolescentes. Si bien les hablo de temas complicados de resolver, y más cuando se habla del famoso presupuesto, de los recursos, yo creo que la niñez lo vale, y yo les haría una pregunta: ¿qué pasaría si las niñas y los niños pudieran votar? ¿Acaso las autoridades destinarían más atención, más recursos a esas niñas y niños? La respuesta es obvia. Lamentablemente las niñas y los niños, así como los adolescentes, no votan. Sin embargo, son el presente, el futuro de una nación. Como decían, cada 30 minutos llega una niña o un niño golpeado a un hospital, diariamente mueren 3 por la misma razón. Tengo muchas cifras que ya han comentado los panelistas anteriores. En los últimos 30 años han sido asesinados alrededor de 20,000 niñas, niños y adolescentes. Si ustedes conocen el estadio Nemesio 10, pudieran llenarlo en un 60% con esas niñas, niños y adolescentes que el día de hoy lamentablemente ya no están entre nosotros o ya no están con sus familiares. Existe una impunidad del 97% en los delitos que se cometen contra niñas, niños y adolescentes. Existe un inmenso bloque de hielo debajo de la punta del iceberg llamado abuso sexual, violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, ya lo decía la doctora. Es un tema que lamentablemente se detecta poco, existe mucho, y pasarán muchos años para que una persona que fue abusada o violentada sexualmente pueda reconocer que lo fue o pueda recordar que lo fue. Por eso la importancia de este tipo de foros, reconociendo y felicitando a la 60 legislatura y sobre todo a la diputada Ingrid por la iniciativa de hacer este foro. Existen muchísimas áreas de oportunidad en todos los municipios, desde atender el embarazo adolescente, pasando por el trabajo infantil, pasando por la insuficiencia y la falta de centros de asistencia social temporal infantil, la atención psiquiátrica a niñas, niños y adolescentes, evitar tragedias como la que pasó el viernes pasado, evitar que las armas lleguen a manos de las niñas y niños, que exista una norma institucional de competencia laboral para el cargo de procurador, que exista estabilidad laboral para las personas que trabajan en las procuradurías municipales. Es desafortunado que cada 3 años en el Estado de México existe una rotación de personal increíble y que valiosos elementos de las procuradurías o de cualquier área de las instituciones municipales se tienen que ir porque llegó una administración de distinto color o de distinta ideología. También es importante que no se confunda lo que es el CIPINA de lo que es la Procuraduría o viceversa. Cada uno tiene su existencia o su razón de ser, y muchas veces las autoridades, los ediles, obligan a las y los procuradores a hacer funciones que no les corresponden. Existen procuradurías muy bien instaladas, muy bien estructuradas en muchos municipios, pero así como existen esas procuradurías muy bien instaladas, existen otras tantas que carecen de personal, que carecen de equipo, que carecen de apoyo, y es ahí donde debemos de voltear, y sobre todo ustedes, diputadas y diputados.
Entonces, a manera de conclusión, no cada 3 años se debe de adecuar una procuraduría al estilo de trabajo de las personas que lleguen a gobernar, sino por el contrario, siempre deberá de haber un protocolo el cual debamos de respetar las autoridades que lleguemos a gobernar. Las procuradurías deberán de contar con personal certificado y con estabilidad laboral. Desde mi punto de vista, las y los procuradores deben de conformar parte de la estructura de los IPINAS municipales. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos toman en cuenta o no toman en cuenta nuestra opinión y nosotros sabemos perfectamente cuáles son las áreas de oportunidad. Las y los procuradores debemos de tener el talento de identificar las áreas de oportunidad y generar acciones o políticas públicas desde lo local pensando en lo global. El caso de Naucalpan de Juárez el año pasado generó una política pública exitosa llamada Banco Familiar de Datos, que le hice llegar a la diputada para que lo analicen y si lo consideran viable, lo hagan obligatorio en los 125 municipios. Las niñas, niños y adolescentes de cualquier rincón del Estado de México, del país y del mundo entero no tienen por qué ser vulnerados, abusados sexualmente, asesinados, explotados laboralmente, abandonados, entre otros casos. Atentar contra la niñez es atentar contra la misma sociedad, así como contra el presente y el futuro de una nación. Que las niñas, niños y adolescentes estén seguros, estudiando, jugando, riendo, siendo amados y protegidos por todos. Todos los entornos seguros y con amor que sean posibles y necesarios para ellas y ellos. Que las niñas, niños y adolescentes mexiquenses siempre deben de estar al centro y alrededor de ellos, como un escudo sólido y permanente, una Procuraduría Municipal de Protección cálida, eficiente y eficaz. Diputadas y diputados, finalizo diciendo que confiamos en su sensibilidad legislativa. Espero de todo corazón que nos ayuden a fortalecer en todos los aspectos antes señalados a las procuradurías municipales, ya que son estas las que tienen el primer contacto con la niñez y la adolescencia vulnerada. Muchas gracias, diputada Ingrid Chemelinsky, y para todos nosotros deseo que el 2020 sea un año de más y mejores resultados a favor de la niñez y la adolescencia mexiquense. Finalizo con aquella frase del payaso sevillano Miliki que decía: sin los niños no habría humanidad, por lo tanto, la humanidad se la debemos a los niños. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo Sánchez de la Peña. Créeme que con mucha humildad de parte de los diputados que nos encontramos el día de hoy, créeme que esa sensibilidad que tú sugieres va a tener el eco necesario. Desde luego que como legisladores también necesitamos que haya un eco social fuerte, que haya una dinámica también social en nuestros municipios con un contexto de fortalecimiento en esta materia. Yo por darles un dato, créanme que vamos a hacer posible presentar una iniciativa para el siguiente periodo. Tú comentabas, doctor, que es necesario el fortalecimiento de las preceptorías juveniles en las procuradurías municipales, pero hay únicamente 24 preceptorías juveniles de los 125 municipios en el Estado de México y tenemos un problema muy grande enfrente. Vamos, la diputada Ingrid, si me lo permiten anunciarlo, la diputada Ingrid y un servidor vamos a suscribir esa iniciativa para que en el siguiente periodo inmediato podamos hacer posible que los 125 municipios cuenten con estas preceptorías de atención a nuestros jóvenes en nuestros diferentes municipios. Damos paso, si me lo permiten, a la relatoría. Muchas gracias. Muchas gracias de nuestra compañera, a quien también quiero felicitar por su trabajo legislativo, una mujer de dinámica, de disposición y de gran lucha, a la diputada Carla Fiesco García. Por favor, diputada, adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos a los ponentes de este segundo panel, obviamente a mi compañera Ingrid por este foro que viene a fortalecer toda la visión que debemos de tener. Yo creo que cada uno de los grupos parlamentarios en razón de lo más valioso que tiene la sociedad, que son los niños.
y en razón de ello, aquí me brinco tantito a un principio que hablaba aquí nuestro ponente, el principio pro persona. Y yo creo que la gran reflexión que tenemos, aunado a las conclusiones que voy a dar a la relatoría, es que cada una desde nuestra trinchera tendremos que velar por ampliar esos derechos humanos, o sea, esa vigencia, esa aplicación de los derechos humanos en cada uno de nuestros trabajos a favor de la niñez y de la juventud. Es fundamental que esa palabra tan mágica que ahorita debe de ser para todos y en todo México, pro persona, nos lleve a fortalecer las instituciones y a fortalecer las leyes. Continúo con lo siguiente, si me permites, Ingrid, saludar aquí a dos presidentas DIF, que es la licenciada Adriana Concla Bustamante de San Martín de las Pirámides. Muchas gracias por estar aquí. A la presidenta DIF, Marcela Manila Romero, presidenta de DIF de Huehuetoca, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también, refiero que en esta relatoría del panel 2, denominado Maltrato y Abuso Infantil, ¿qué nos viene a dar? Nos viene a visualizar cómo son las distintas formas de abuso y violencia que sufre la infancia en México, en nuestro estado. Gravosamente, cómo se da este aumento exponencial en la violencia de los niños, las niñas y los adolescentes, y diferentes acciones que nos han compartido tanto desde el ámbito municipal, el ámbito de la sociedad civil o desde el gobierno estatal a favor de la protección de los niños. Por su parte, la doctora Azaret Sandate Curi, presidenta de Sociacracia AC, nos compartió datos críticos y reales sobre este abuso sexual infantil, por lo cual, pues sí nos llama a todos con una responsabilidad muy fuerte a tomar conciencia sobre esto y generar acciones en base a nuestras competencias, en este caso las legislativas, para poder combatir este grave problema. Sí quisiera otra vez enunciar estos números tan gravosos de que México ocupa este horroroso primer lugar en abuso sexual infantil, que hoy cada uno nos llevemos de tarea que se vaya disminuyendo esta cantidad, porque es la vida de nuestro futuro. También hacerlo conducente en lo que nos decía la doctora Zared en el Estado de México, de este incremento que se va a un 107.34% cuando nos decía de cómo se triplicaba, y en serio que ser aliados de esa capacitación de todas y todas para que desde las escuelas, para esa confianza de las jefas madres de familia de los hogares, no sea esto de que 7 de cada 10 que sufren abuso en algún momento esté sucediendo así. Ella nos refirió también en qué consistía el abuso sexual infantil, sus características, y principalmente nos deja la tarea de poder reformar a nosotros, los legisladores, la tarea de reformar este delito para que no prescriba, y también para ver la situación jurídica que debe de ser en materia civil y en materia penal por el régimen de convivencia cuando hay la separación de padres. Es muy importante, por eso les decía el principio pro persona que se mencionaba aquí, de ampliar esa protección de los derechos. La licenciada Maribel Chávez González, agente del Ministerio Público Especializado, nos da a conocer esos trabajos que está haciendo la Fiscalía para difundir, para prepararse, para capacitarse en identificar la trata de personas. Nos compartió también cuáles son los principales delitos cometidos contra menores que potencializan el abuso sexual infantil, como es la propia explotación laboral, la mendicidad forzada, que esta situación también tendrá que ver en cómo se tenga que ver desde políticas públicas, cómo es el entorno de las familias de estos menores por la situación económica que les esté adoleciendo. También nos comentó proporcionar mayores herramientas para tipificar de manera correcta y temprana, y mucho que enfatizó, que la trata de personas es un delito invisible, ya que se normaliza la acción a falta de información y elementos que pueda sancionarlo. Hoy, quienes estamos aquí, velemos porque no sea invisible, porque la estemos atacando, porque la estemos denunciando
y nosotros desde el ámbito legislativo, por supuesto, fortaleciendo el marco legal. Por su parte, el maestro Pablo David Díaz Muñiz, coordinador de estudios especiales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de México, nos brindó desde esos conceptos, elementos conceptuales y datos generales para comprender y entender más a fondo lo delicado del problema, a fin de generar cambios reales que involucren a todas las instituciones y a todos los órganos de gobierno desde los distintos niveles. Resaltó desafortunadamente esa posición que tiene México, en donde es el primer lugar, y aquí en el Estado de México pues sí hay un trabajo mucho por hacer, porque solo hay 13,000 casos de denuncia de manera anual. Nos invita él a contar con marcos jurídicos sólidos donde existe una verdadera coordinación entre las dependencias, ese fortalecimiento al sistema DIF desde lo municipal para que sus acciones vayan dirigidas a combatir, atacar este maltrato, este abuso infantil, porque bien nos refería, de primera instancia son los órganos a donde acude, ya sea un vecino, una vecina que denuncia, el maestro, bien, hasta un menor pasado 14, 15 años quiere acudir a pedir apoyo y sí fortalecerse los sistemas DIF al respecto. Y asimismo nos habla de un enfoque diferenciado a partir del cual se deban entender las condiciones especiales de la niñez, dando prioridad a sus casos. Nos menciona la importancia de homologar leyes estatales en materia con las leyes generales a fin de garantizar algo muy importante, ese acceso a la justicia a los menores de edad. Y nosotros, todos los que estamos aquí, no solo es de ser solidarios, es de ser corresponsables en que se fortalezca ese acceso a la justicia para todos ellos. Y finalmente el doctor Rodrigo Sánchez de la Peña, Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Naucalpa, que nos refiere la importancia de la labor y el trabajo que día a día hacen las procuradoras y procuradores municipales, que debe de ampliarse, debe de analizarse las facultades que tienen las procuradurías municipales, pero para que tengan un mejor desempeño, ser mejores aliados de los niños y las niñas. Eso es lo que buscan las procuradurías, que se debe de trabajar para garantizar en las leyes estatales ese interés superior del menor, que los municipios, la importancia de que son la primera instancia de atención y por lo cual ese fortalecimiento también en materia presupuestal, que esa impunidad hay que trabajarla muchísimo, es de un 97% y hay que atacarlo de fondo, y que hay muchas áreas de oportunidad en los municipios. Hay áreas que fortalecer, como es la atención psiquiátrica, hacer estos programas de escuelas seguras para no permitir que los niños estén ni cerquita así de armas, generar también a la propia Procuraduría una estructura que dé estabilidad a los trabajos que se estén llevando al margen de la periodicidad que tiene cada una de las administraciones públicas. Y yo aquí emito mi opinión personal de que debe de ser. ¿Por qué? Porque ellos en 3 años se van capacitando, van conociendo el entorno y creo que eso debería de evaluarse más, sí, cierto, sí, con los protocolos que se refiere, porque estamos hablando, como les decía a ustedes, de lo más valioso que tenemos en esta vida. Muchísimas gracias a todos y gracias, diputada Ingrid, por invitarme a este foro. Agradezco infinitamente y gracias a todos. Muchas gracias. Pasamos al punto en donde habrá preguntas y respuestas de parte del público que nos acompaña, los panelistas. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta hacia alguno de los panelistas del público que nos acompaña? Por favor, su nombre, cargo y municipio, son tan amables. Y la pregunta va dirigida a quién. Hola, buenas tardes. Soy la ciudadana Jessica Martínez, presidenta honoraria del sistema de Xonacatlán. Mi pregunta y comentario pues realmente es para todos, porque en el sistema DIF, donde detectamos que hay abuso
hacia los menores, normalmente nadie demanda, entonces lo detectamos en psicología. Siempre es el área donde los niños van a terapia de lenguaje o van a porque se porta mal o porque hizo algo en la escuela. Entonces los niños ya dicen, ¿por qué lo hiciste? Después de 5 o 6 sesiones, los niños dicen, pues realmente yo estoy enojado porque mi tío, mi tía, mi papá pues me tocan y de esa forma saco pues lo que yo siento. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Solamente los sistemas tenemos presupuesto para poco personal, no, el procurador pues prácticamente siempre está amarrado de manos porque a veces no nos ayudan cuando le solicitamos qué hacemos porque tenemos pues ya la persona que está abusando del niño. Luego las mamás no quieren, defienden normalmente porque es el padrastro, es el novio, es la pareja sentimental, no quieren demandar. ¿Qué vamos a hacer nosotras? Quedamos, bueno, todo el sistema quedamos atado de manos. ¿Qué hacemos? Por eso es para todos. Ok, proseguimos a la segunda pregunta. ¿Quién desea hacer uso de la voz? Bueno, yo nada más, mi sugerencia es tener más programas que ya que los captamos los problemas de los niños, tenemos más programas a dónde poder llevarlos. Por ejemplo, nosotros el primer mes que entramos nos encontramos con que nos dieron 4 niños de papás secuestradores y lógicamente que la familia no los recibe de la misma manera si la mamá hubiera muerto, el papá. A ellos los reciben de otra manera, entonces sí nos encontramos con que necesitamos un programa como lo que decían de el programa Valentina o algo así para poder darles un fideicomiso durante todo el transcurso de su vida, porque los niños no son vistos de la misma manera. Ok, muchas gracias. Damos paso a la siguiente pregunta, por favor, son tan amables. La diputada Ingrid Chemeleski y también por allá enseguida otra persona. Adelante, diputada. Bueno, aprovechando, quisiera saludar a la licenciada Ruth Gaspar López, procuradora municipal del DIF de Huixquilucan. Muchas gracias, procuradora, por acompañarnos. A su vez, agradecer al licenciado Tomás Galván Aburto, asesor del auditor general del OSFEM. Muchísimas gracias por su acompañamiento y que esté pendiente acerca de este tipo de actividades. Gracias. Y pues bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta para los ponentes, que sin lugar a dudas las respuestas la respuesta me gustaría que se fuera enriqueciendo. Y es de que precisamente este foro surgió derivado de las propias necesidades de líderes, representantes escolares, organizaciones sociales, que en muchas ocasiones dentro de los propios gobiernos locales se encuentran pues niños maltratados, niños vulnerados y que en ocasiones o muchas de las veces no tienen el conocimiento suficiente de qué hacer. ¿Cuál es el procedimiento que tienen que llevar a cabo? ¿Cuáles son las instancias correspondientes a las cuales hay que recurrir? Y de alguna manera que si bien encuentren a algún niño violentado, independientemente de que él no sea, de que esta persona o quien lo encuentre no sea una persona cercana a él, ¿qué grado ahora sí que de responsabilidad el día de mañana podría tener o cuál es el alcance con respecto a la queja que podrían presentar? Esa es una pregunta que creo que muchos de los que están aquí tienen y nos gustaría, agradeceríamos que nos los pudieran aclarar. Pasamos a las respuestas, por favor, doctor. Muchísimas gracias. Efectivamente hay un gran desconocimiento y una resistencia por parte de servidores públicos, personas en común. Todos tenemos la obligación, diputada, en caso de detectar algún caso de vulneración de derechos, proceder. ¿Cómo se puede proceder? Como lo decían anteriormente, acudiendo a las procuradurías municipales,
y en caso de que se detecte alguna vulneración, como lo es abuso o violencia sexual, tendrán que acudir directamente a la Fiscalía, presentar una carpeta de investigación, y esa es la obligación que tenemos todos. Nosotros en el Sistema Municipal DIF de Naucalpan, a través de la Junta de Gobierno el año pasado aprobamos un protocolo de actuación de los servidores públicos del Sistema Municipal, que si me lo permite se lo hago llegar, diputada, está siendo analizado por el Cabildo de Naucalpan para ser aprobado también y que sea obligatorio para las y los servidores públicos de la administración municipal. Se lo puedo hacer llegar, ustedes lo analizan y si lo consideran correcto lo pueden distribuir entre los 125 municipios. La respuesta concreta es: tenemos la obligación de presentar el reporte de probable maltrato y o, en su caso, presentar la carpeta de investigación. Tenemos un horario en la mayoría de 9 a 6, sin embargo estamos disponibles las 24 horas del día. Estamos algunas procuradurías habilitando páginas dentro de nuestra página web para que se pueda hacer la denuncia vía electrónica y darles un tiempo de respuesta menor a 24 horas. Las escuelas, los padres de familia, la sociedad, los servidores públicos que detecten algún caso de vulneración, por favor acudan a las procuradurías municipales, se les dará la mejor orientación y atención y si es necesario el acompañamiento para que se presente la carpeta de investigación. También quisiera agregar en este aspecto, creo que es muy importante que además del tema legal tenemos en inicio que concientizar sobre todo al núcleo, ¿no? Porque como bien dicen, puede ser la propia madre la que está solapando este tipo de abusos contra su menor, porque es el novio, el esposo, el tío, el primo, el abuelo. Entonces yo creo que lo primero es concientizar a madres o padres, porque también hay madres que han abusado de sus hijos lamentablemente. Entonces eso en primer lugar. Y posteriormente pues también tenemos un tema en cuestión del a lo mejor todos los psicólogos, ¿no? Ampliar ese personal que tienen tanto en las procuradurías como en la Comisión de Atención a Víctimas, como en los DIFs, porque si no tienen el personal suficiente y bien capacitado para que puedan detectar ese abuso, que sí, ya una vez detectado, pues pueden acudir ante la Procuraduría o incluso la denuncia, pues pueden iniciar una denuncia contra quien resulte responsable. En este caso, podrían saber quién es el probable responsable, pero es importante que se amplíe y esto va relacionado pues con temas incluso de recursos, ¿no? Porque pues es como lo decíamos, de forma integral para poder atacar este tipo de situaciones. Pero el problema inicial creo que viene en casa, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Yo no lo puedo ni concebir, toleren una madre que abusen de su hijo. Sin embargo pasa, ¿no? Por otras circunstancias, porque también ellas a lo mejor en lo emocional no se encuentran sanas de inicio. Entonces, bueno, de ahí parte todo lo demás. Bueno, yo celebro que estén las instancias municipales aquí. Como dije, en mi participación la coordinación es de vital importancia. Yo los invitaría a que se acerquen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Cuáles son los servicios que da la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Atención psicológica, asesoría jurídica y de trabajo social. Según la Ley General de Víctimas y la Ley Estatal de Víctimas, toda autoridad municipal, estatal o federal que conozca de un hecho delictivo tiene la facultad de canalizar a la víctima a la Comisión Ejecutiva. Nosotros, cuando conocemos de un hecho delictivo, la Comisión Ejecutiva solamente actúa a petición de parte, ya sea de la víctima, del Ministerio Público, del juez o de un organismo internacional, porque atendemos delitos y violaciones a derechos humanos. Entonces, en el caso de nosotros tenemos diferentes unidades de atención por el Estado de México, 24 unidades de atención. Desafortunadamente en Xonacatlán no tenemos, las más cercanas sería Lerma o Toluca. Para esto hay dos modelos de colaboración con los municipios que tiene la comisión. Uno es firmar un convenio de colaboración para que personal
la comisión ejecutiva pueda estar en algún espacio físico del ayuntamiento y que el ayuntamiento tenga una unidad de atención victimal. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en el trabajo psicológico no es lo mismo que lo atienda una psicóloga, digamos, general a un niño, a que a alguien que esté especializado en atención victimal. Eso es como bien importante, ese es el primer esquema de trabajo. El otro esquema de trabajo es que el municipio cuente con abogados, trabajadores sociales o psicólogos y nosotros le demos la capacitación para atender, para dar la atención victimal de primer contacto. Ya una vez si se judicializa el caso o se levanta la denuncia al MP, dependiendo de cuál sea la carga de trabajo de su unidad municipal de atención a víctimas, se puede canalizar a un asesor jurídico de la comisión. Esos serían los dos esquemas de trabajo. La verdad es que nos ha costado mucho acercarnos a los municipios porque muchas veces no se tiene como la sensibilidad y a nosotros también nos pasa, cada 3 años tenemos que gestionar, pelearnos un poco por los espacios que nos dan dentro de los ayuntamientos porque pues hay que volver a convencer al presidente municipal de la importancia de la unidad de atención victimal dentro del municipio. Entonces, cualquiera de los dos esquemas puede funcionar muy bien y se los pueden dar a ustedes. Sobre la otra pregunta, sí, el programa Valentina yo creo que es una buena noticia porque pues, debería de ser un modelo para que se salvaguarden los derechos de niñas y niños que han sido víctimas en otros delitos. Desafortunadamente solamente en este caso es por feminicidio, homicidio doloso o desaparición, pero hay otros delitos que impactan en el proyecto de vida de los niños y niñas y que no tenemos esta manera integral de repararlos, ¿no? Entonces yo creo que sí sería un buen modelo a seguir a través de la legislatura y pues eso sería la respuesta, que se acerquen a la comisión ejecutiva. Es una institución nueva, relativamente, tiene 4 años de existencia, empezó con 5 asesores jurídicos, 3 psicólogos, actualmente contamos con cerca de 50 psicólogos y cerca de 90 asesores jurídicos para todo el estado, entonces todavía es insuficiente, pero es una institución que está creciendo y que les puede ayudar mucho en coordinación con los municipios. Bueno, contestando a la pregunta de la licenciada, yo le sugiero que cuando usted tenga algún asunto en estas circunstancias, realice un escrito en el cual denuncia, adjuntando los documentos que tenga para acreditar lo que nos está comentando, pues un certificado médico, a lo mejor una pequeña entrevista del menor o incluso el informe psicológico de su personal que le esté manifestando, o incluso en muchas ocasiones trabajo social ellos tienen conocimiento y ellos pueden adjuntar estos documentos para que con nosotros sea mucho más fácil realizar toda la investigación. Ahora, respecto a los horarios, en la mayoría de las agencias del Ministerio Público, por ejemplo, la Agencia Central, trabajan las 24 horas donde ustedes pueden acudir a denunciar, incluso nosotros, como bien lo comentaba el maestro, nosotros nos apoyamos de la Comisión Ejecutiva para poder dar asesoría técnica también a los menores de edad, incluso a los familiares, o incluso también para sacarlos de ese núcleo familiar que son donde han sido violentados. Y bueno, también en contestación a la pregunta de la licenciada, también bueno, es importante que también haya algún lugar donde mantener a los menores de edad, porque bueno, por ejemplo, para el delito de trata de personas nosotros tenemos refugios, pero no son suficientes. Nosotros no son suficientes e incluso nosotros muchas veces nos llegamos a apoyar del propio DIF para que puedan apoyarnos con el albergue de los menores. Y sí sería importante que hubiera más lugares de este tipo, porque bueno, pues sí, como dice usted, por ejemplo, a los menores de edad que son probables responsables también antes de cierta edad van al DIF. Entonces yo creo que hay que hacer una separación de este tipo de menores para que puedan tener una reincorporación correcta a la sociedad. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, muy amable. Diputada, si me permite, pasamos a la entrega de reconocimientos. Diputado René, por favor, si eres tan amable.
para el doctor Rodrigo Sánchez. Muchas gracias, un fuerte aplauso, por favor. Diputado Lomán. Para la licenciada Maribel, por favor, muchas gracias. De parte de la diputada Ingrid, por favor, a la doctora Aceret. Nuestra diputada Carlita, por favor, si eres tan amable, al maestro. Y pues muchas gracias a cada uno de los ponentes, a mis compañeros diputados, sin lugar a dudas nos dejan con una gran reflexión con respecto a los retos que tenemos como legisladores y a su vez solventar las dudas que aquí, que el día de hoy nos acompañan los propios líderes, representantes de escuelas, representantes de diversas instituciones que tienen trato de manera directa y diaria con la niñez mexiquense. De verdad, nos quedamos con un gran sabor de boca por la gran ponencia de cada uno de ustedes y esperando que estrechemos lazos para precisamente mitigar la violencia que existe de nuestra niñez en nuestra entidad. Sabemos de que cada uno tiene una enorme responsabilidad desde el ámbito académico, organizaciones de la sociedad civil, representantes gubernamentales y a su vez también nosotros como legisladores, el poder detonar un desarrollo y un impulso para nuestra niñez y que el día de mañana no crezca nuestra infancia ni vulnerada, ni dañada y con un desarrollo más progresivo, porque siempre lo he comentado que nuestra niñez y la adolescencia es el presente y el futuro de México. Así que muchísimas gracias de verdad por su colaboración y que sepan que aquí vamos a estar trabajando arduamente. Damos las gracias a todos nuestros panelistas por acompañarnos el día de hoy. Ha sido, sin lugar a dudas, un foro muy nutrido, muy enriquecedor para absolutamente todos. Para mí es un orgullo poder que el día de hoy nos acompañen panelistas de muy buen nivel, que tienen todo el bagaje y toda la experiencia con respecto al tema del que nos hablan y que nos plantean. Agradezco infinitamente a mis compañeros diputados, René Rodríguez, a mi diputado querido Javier, de verdad muchas gracias por tu apoyo, sabemos que vas terminando ahorita de sesión permanente y aquí estás. A mi querido amigo Carlos Lomán, de verdad gracias compañero diputado por todo tu apoyo. Y le cedo el micrófono al diputado Carlos Lomán Delgado para que nos dé un mensaje introductorio. Gracias, diputada. Muy buenos días, muy buenas tardes a todas las compañeras, servidoras públicas, servidores públicos, ciudadanos, organizaciones que nos acompañan, compañeros aquí presentes en la mesa virtual. Muy agradecidos de su presencia. Daré lectura a un mensaje introductorio y posteriormente un mensaje más personal. El presente panel es el panel 3 que trata sobre cáncer infantil. Es un gusto participar en este foro donde hemos tenido la oportunidad de recopilar ideas que nos permiten seguir trabajando en pro de la niñez del Estado de México. Para este tercer panel abordaremos el tema cáncer infantil, en donde a través del diálogo exploraremos posibles soluciones que nos permitan empatizar con los desafíos a los que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes con cáncer, así como sus familias, quienes a diario nos dan ejemplo de fortaleza en la ardua batalla que está librando y de la que difícilmente se va a rendir.
Por ello, es necesario fortalecer los esfuerzos en conjunto con las instituciones gubernamentales, asociaciones públicas, privadas y para lograr la detención oportuna que nos permita tener mayores historias de éxito en beneficio de estos grandes guerreros. Para entender la magnitud de la situación, me parece adecuado presentar algunos datos. A nivel mundial se diagnostican más de 160,000 casos de cáncer por año en niños, estimándose que cerca del 56% de los menores morirán por esta causa según la Organización Mundial de la Salud. Estas cifras son una proporción reducida respecto al cáncer en general, pero gran parte de estas defunciones infantiles podrían haberse evitado en un diagnóstico temprano y un acceso oportuno al tratamiento. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, hasta el 2018, la población de niñas, niños y adolescentes fue de más de 44 millones, de los cuales 26 millones no cuentan con seguridad social, lo que representa un amplio margen de riesgo en la detección temprana de cáncer, enfermedad que se ha convertido en la principal causa de muerte en el país entre niños de 5 a 14 años. Dentro de los mismos rangos de edad en el Estado de México, la leucemia es la principal causa de defunción en el grupo de niños escolares. Según la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC, cada 4 horas muere un niño con cáncer y el 65% de los pacientes recibe tratamiento en etapas avanzadas, lo que determina que la sobrevida nacional sea de 57% en comparación con la de países de ingresos altos, donde la probabilidad de que un niño sobreviva es del 90%. Estos datos nos dan cuenta de que las acciones a realizar deben ser variadas, toda vez que no solo implica la detección temprana, sino que también conlleva buscar soluciones para que todos los niños puedan acceder a un tratamiento accesible y de calidad, en hospitales en los que no se olvide que tratan con menores, que se les proporcionen los medios necesarios para continuar con su educación y se les permita estar cerca de sus familias. Que los trabajos de este foro sirvan para encontrar soluciones que nos permitan acompañar a estos pequeños pero grandes luchadores en todo su proceso de detección temprana, atención y recuperación, de quienes estamos orgullosos por su gran valor frente a la vida. Es cuanto al respecto, y de antemano una disculpa, estamos en un espacio reducido, me parece que debemos ajustar nosotros mismos, empezando por la Cámara, una gran atención de manera prioritaria a estos temas y que en lo subsecuente se nos otorguen los espacios que realmente merece la temática, con mayor razón cuando ya teníamos el Salón Benito Juárez. Hay una petición a la Junta de Coordinación Política que por favor sea más sensible ante estos casos. Lo otro, un reconocimiento a la sociedad civil, a los servidores públicos responsables pues, con las facultades que le corresponden. Me parece que son tan grandes, tan desbordantes, que si no sumamos esfuerzos, que no asumimos una gran responsabilidad desde el seno familiar, en conjunto con los servidores públicos, con las autoridades, me parece que tendríamos mejores resultados y es un llamamiento a que en la medida de nuestras posibilidades trascendamos fronteras. De nuestra parte podemos, en la experiencia que tenemos, el acompañamiento a las familias en procesos no solamente ya de pérdidas, sino de manera preventiva y acompañando estas dificultades. Creo que estamos a su servicio en cuanto podamos hacer y atendiendo la línea que nos den los expertos que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, empezaríamos con la psicóloga María Campos Gutiérrez, especialista en oncología infantil de la Fundación Cancer Warriors de México AC. Antes, bueno, principalmente quiero felicitar a la diputada Ingrid y a los especialistas que hoy vienen a dar estas pláticas, porque es de conocimiento para todos, para los niños, para jóvenes y adultos, que sea de gran utilidad estas ponencias. Y bueno, quedo a sus órdenes. Mi nombre es Javier González Cepeda, diputado local del Distrito 36 del municipio de Sinacantepec y Toluca. Y bueno, iniciamos. Especialista en oncología infantil de la Fundación Cancer Warriors de México AC. Formación académica, licenciada en psicología. Experiencia laboral, creadora de programas de psicología en distintos hospitales, coautora en libros enfocados al área médica, coautora en la elaboración de manuales y material didáctico para la psicoeducación en distintos hospitales, docente en distintos programas del área médica enfocados al personal de salud. Otros, certifica como investigadora en ciencias médicas por el Sistema de Investigadores en Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud.
cofundadora del grupo SHOMA, cofundadora del grupo Acompañamiento Emocional Hospitalario, la psicóloga Mariana Campos Gutiérrez. Por favor, doctora, con la ponencia para todos los ciudadanos y ciudadanas de aquí del Valle de Toluca. Muchas gracias. Y del Valle de México. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta porque la verdad es que pocas veces tenemos la oportunidad de hablar sobre este tema. Generalmente se habla más de la parte médica, no tanto de la parte psicológica. Y la verdad es que todos sabemos que la parte psicológica es fundamental en el tratamiento oncológico, por no decir que de lo principal, digamos, ¿no? En el hospital, y yo lo digo mucho, la verdad es que de nada sirve o de poco sirve curar a los niños. Se echan tratamientos de 3 años, 2 años, y sin embargo, si no se atendió adecuadamente la parte psicológica, al final del día estos niños quedan con trastornos psicológicos importantes. Las mamás, los papás, los cuidadores primarios terminan con enfermedades físicas, con enfermedades psicológicas, las familias se destruyen, ¿no? Entonces, al final del día, creo que debemos de hacer mucha conciencia en la parte de que, sobre todo si se está trabajando para que haya mayor sobrevivencia, estamos pensando que van a haber muchos niños que terminen sus tratamientos y van a seguir en su vida normal, van a seguir en las escuelas, van a seguir en sus grupos de amigos, van a ser papás, algunos después, ¿no? Entonces hay mucho trabajo por hacer en esto, ¿no? Yo traía algunas estadísticas, pero bueno, creo que ya dieron aquí algunas, pero justo pensando en la sobrevivencia. Yo tengo una estadística que dice que 1 de cada 900 individuos entre 14 y 44 años de edad será un sobreviviente de cáncer contraído en la edad pediátrica, ¿no? También sabemos que el 70% de los casos son curables si se atienden a tiempo, ¿no? Tenemos diferentes tipos de cáncer, no sé qué tanto se va a hablar después de esto, pero bueno, yo traía aquí algo de información, ¿no? Sobre, hay leucemias, hay linfomas, hay tumores cerebrales, hay neuroblastomas, hay retinoblastomas, y bueno, cada uno de estos diagnósticos evidentemente tienen diferentes tratamientos, y estos tratamientos pueden ir desde 6 meses, 8 meses, hasta 2 años, 3 años, ¿no? Esto implica hospitalizaciones para los pacientes, cirugías para los pacientes, tratamientos invasivos, secuelas importantes, ¿no? Se sienten muy mal cuando están ahí. Y entonces, por lo tanto, he sabido que este tratamiento debe de ser multidisciplinario. En los grupos de oncología deben de estar incluidos los oncólogos, los cirujanos oncólogos, los psicooncólogos, los nutriólogos y, pues, dependiendo de cada caso, evidentemente se necesitarán más especialistas, cardiólogos, neumólogos, ¿no? Dependiendo del diagnóstico y de las complicaciones que se van presentando durante el tratamiento. Y bueno, aquí viene la parte de la psicooncología, ¿no? Creo que poca gente sabe que existe la psicooncología, es una especialidad, porque no es lo mismo un psicólogo, un terapeuta, que un psicooncólogo que sabe perfectamente bien todo el procedimiento del tratamiento, sabe perfectamente bien sobre la enfermedad, sobre lo que va a pasar. Los niños, no sé si alguien ha tenido oportunidad de tener contacto con los niños que tienen cáncer, pero los niños te dicen, me van a sacar la biometría hemática, me van a cambiar el catéter, o sea, hablan con los términos médicos. Entonces, si tú como psicóloga no conoces y no sabes sobre la enfermedad, pues ni modo que le preguntes al niño, ¿qué es eso? O sea, el niño no tendría por qué explicarte esto. Entonces, las psicólogas que estén en estas áreas deben de ser especializadas en la psicooncología, ¿no? Eso es como muy importante. Las familias y los pacientes pasan por diferentes momentos. En psicooncología atendemos desde que se está esperando a que se tenga el diagnóstico, porque desde ahí ya empieza el nivel de estrés alto, el miedo, la preocupación. Hay muchas, como ustedes saben, hay muchos pacientes que tienen que moverse, irse a otros estados, a otras ciudades para atenderse. Mientras los otros niños, los hermanos, ¿no? Se quedan solos en las casas, y entonces esto lo primero que genera es la separación de la familia, ¿no? Hay muchos niños que tenemos nosotros en el hospital que tienen 1 año sin ver a sus hermanos,
a sus papás, ¿no? O a lo mejor está nada más la mamá, pero entonces no ven al papá, no ven a los hermanos. Entonces, bueno, es desde la primera fase. La primera fase es, digamos, cuando están en espera del diagnóstico. Después viene cuando ya les dijeron el diagnóstico y empiezan su tratamiento. Los tratamientos implican cirugías, quimioterapias, radioterapias, cirugías importantes de amputaciones de miembros del cuerpo. Esto tiene un impacto directo en el autoestima de los niños, ¿no? Y también en las familias, ¿no? O sea, las mamás no saben cómo explicarles a los niños lo que les van a hacer, ¿no? Esto genera un alto nivel de estrés en las mamás, en los papás, en los cuidadores primarios. Aquí en México el 80%, no, 85% son las mamás, los cuidadores primarios. Y casi siempre estas mamás son abandonadas por los papás, porque como les platicaba, se quedan en su ciudad o de donde residan, y muchas veces pasa que los esposos pues ya tienen otras parejas, ¿no? Entonces al final del día tenemos a una cuidadora primaria sin el esposo, que entonces tiene que trabajar, ¿no? De hecho, pues parte de lo que venimos a platicar ahorita es lo que se logró a través de Cancer Warriors de México, ¿no? Que fue que se obtuvieran estas licencias para los papás trabajadores. Estas licencias solo son para uno de los papás, no se puede, o sea, si los dos trabajan, solo uno de los papás la puede obtener. Ahorita más o menos ya tenemos 100 casos de familias que ya han tenido acceso a esta licencia, y la verdad ha sido una diferencia enorme. Yo por eso, o sea, hicimos esta alianza con Cancer Warriors México, porque entonces los papás pueden estar en el hospital sin tener la preocupación de que van a perder su trabajo, porque aparte si pierden su trabajo, pierden su seguridad social, entonces pierden el tratamiento, ¿no? Entonces es muy importante que las familias tengan esta seguridad de que no van a perder su trabajo, por el aspecto económico y por el aspecto de no perder el tratamiento oncológico, ¿no? Esto pues beneficia muchísimo a la parte psicológica, digamos, de los papás que están ahí cuidando. Sobre todo, por ejemplo, el 50%, 50-60% de los pacientes se trasplantan. El trasplante de médula ósea es un tratamiento que implica aproximadamente de 1 a 2 meses de hospitalización seguro, más el tiempo que tienen que hacer estudios y valoraciones antes, aproximadamente de 1 mes, más 100 días post-trasplante que los niños tienen que estar con cuidados. Estamos hablando de que si un niño le va muy bien, tiene que tener cuidados muy especializados dentro y fuera del hospital aproximadamente 6 meses, ¿no? Entonces, estos 6 meses, si los papás no estuvieran con ellos, si los papás no estuvieran bien, además, porque no solo es que estén, sino que estén estables, que estén lo más tranquilos posible, ¿no? Derivado de un tratamiento de estos viene un proceso de duelo muy importante, en donde viene mucho enojo, mucho miedo, mucha angustia, ¿no? Y de hecho, también se ve, cuando terminan los tratamientos, muchas veces esto sigue, ¿no? Los pacientes en vigilancia, todo el mundo cree que, ya, y ahora está muy de moda que tocan la campana cuando termina, ¿no? el tratamiento, y sí, o sea, es muy motivador, pero está escrito que los pacientes en vigilancia pasan por un proceso de angustia y de depresión. ¿Por qué? Porque estos niños llevan 2 años sin ir a la escuela, llevan, ¿no? 2 años que ya probablemente van a ir a 1 año en donde ya no están sus amigos, entonces les da miedo, van a regresar a la escuela pero con un cambio de imagen porque a lo mejor perdieron la pierna, perdieron el brazo, ¿no? Entonces también después del tratamiento está súper escrito que se debe de dar la atención psicológica para que estos niños logren integrarse, ¿no? Entonces, en realidad el tratamiento psicológico es un tratamiento preventivo, ¿no? Es un tratamiento que si tú vas trabajando con ellos desde el principio, vas brindando el apoyo y previenes que durante el tratamiento o después estos niños o estas familias tengan trastornos importantes psiquiátricos. De hecho, hay estadísticas que dicen que el 45-50% de los niños después de su tratamiento presentan algún síntoma relacionado con un trastorno psiquiátrico, ¿no? En México pues tenemos un grave problema porque en los hospitales, tanto públicos como privados, no hay psicooncólogos, ¿no?
Hay muy pocas plazas de psicología en sí, en los hospitales, y las pocas plazas que hay son una, que ven a todos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Pediatría, ¿no?, que son 45 camas, hay una psicooncóloga, que es mi socia, que ve a todos los pacientes que están ahí, ¿no?, en esas camas, más los que están en consulta externa, más los que ya están en vigilancia, o sea, imposible verlos, ¿no? Entonces, y si hay pocas plazas y además muchas veces estas plazas están ocupadas por psicólogos, pero que no son especialistas en el área, son psicólogos que mandan salud mental, que a lo mejor ellos ven a todos y claro, tratan de hacer su mejor esfuerzo por atender a los pacientes, pero en realidad no están capacitados. Y en el sector privado pasa algo peor, porque al final del día en el sector privado los pacientes, ellos deben de pagar la atención psicológica. Hay muy pocos seguros de gastos médicos que incluyen la parte de psicología. Entonces, en el sector privado, la verdad es que si no es gente de un nivel socioeconómico muy alto, pues tienen poco acceso a tener este tipo de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que vengo a exponer o la propuesta es esta, ¿no? Como cómo se podría hacer para generar más plazas de psicología, ¿no?, pues en todos lados, ¿no?, en los hospitales, en todos lados, porque la verdad es un tema importantísimo y de verdad, o sea, regreso a lo que empecé. ¿Para qué estamos curando a los niños con cáncer? ¿Para qué estamos trabajando porque estos niños sean sobrevivientes si cuando terminan con problemas muy graves de integración social, ¿no?, de trastornos psiquiátricos importantes? Y luego esos niños además pues van a tener que ser atendidos por los trastornos psiquiátricos, ¿no? Van a tener que ir al psiquiátrico para que se les dé un tratamiento, ¿no? Entonces, al final del día creo que sí es algo preventivo, es algo en lo que deberíamos de trabajar más, pues generar alianzas para que se siga beneficiando el aspecto psicológico de los pacientes, ¿no? Aplauso para la ponente, por favor. Les quiero comentar una vivencia que tuve hace 15 días. Tuve la invitación del secretario de Salud, Gabriel Ochea, con motivo de Día de Reyes, donde su servidor fue a dejar unos presentes al Hospital del Niño. Aquí todos tenemos hijos, la mayor parte tenemos hijos, sobrinos, pero si hay algo que a nosotros como padres, como tíos, lo más sensible es ver a un niño, a un hijo enfermo. Así la persona podrá tener todo el recurso económico, pero ver a un niño enfermo y con cáncer le rompe el corazón a la persona más dura que puede haber aquí. Y yo quiero agradecer a los ponentes, quiero agradecerles porque en lo personal, como persona, uno se hace más humano, más humilde, porque ver a un niño corriendo, caminando con el celular y deja eso, pero tiene un niño vivo, sano, y ver a un niño en el hospital, que no puede moverse o ver al padre sufriendo, es de verdad desgarrador. Y qué bueno que hay personas como ustedes, como médicos, que se preocupen por la salud de los niños, que no quisiéramos que ningún niño estuviera enfermo, pero desgraciadamente hay niños enfermos con cáncer y desafortunadamente todavía es la fecha y siguen habiendo más niños y más niños. Esperemos en Dios que algún día pues puedan tener su salud pronto, pero bueno, seguimos con el vocal del patronato de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, IAP, AMAC, en el Estado de México. La formación académica es doctor en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, el maestro en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Su experiencia en el sector público, director de planeación en el Instituto Nacional de Pediatría, 2005-2013, el director de Desarrollo Humano en Adolescentes Migrantes del Centro Nacional de Salud de la Infancia y Adolescencia, 2000-2004.
Otros, profesor e investigador en el 2013, en la actualidad, consultor internacional CDC, Cósmica 2009-2011, y me refiero al doctor Juan Pablo Villagrán. Quiero que le den un fuerte aplauso, por favor, para el doctor.